Perdón, profe, Sí, yo me tengo que retirar. ¿Queda esta parte grabada de la clase también, de repaso? sí, ahí ya la estoy grabando. Dale, gracias, que anden bien. Vale, suerte. Bueno, ¿quieren ver alguno de los problemas de la autoevaluación? Sí. Sí, por ¿Cuál favor. me habían dicho? Yo tengo duda con el que decía, pregunto, Sí, sí, una célula que está en plasmólisis incipiente tiene un potencial osmótico de -1,5. sí. ¿Cuánto vale el potencial agua? Eh, bueno, acá puse -1,5, igual es como que deduje que era el mismo, pero si me pregunta, por ejemplo, otra cifra, eh, la verdad que lo respondí bien, pero después no lo entendí. Pero, ¿cuál es el dato acá importante? ¿Qué les está diciendo? Que el potencial osmótico es de -1,5. ¿Pero qué más? ¿Cómo es el La potencial agua plasmón. dentro de una célula? Positivo. ¿El potencial agua? ¿Positivo? Dentro de la célula. Sí. ¿El potencial agua? Me van a hacer Ah, infartar. no, en Ah, depresión, perdón. ¿el potencial agua Yo cómo es? tenía duda, profe, yo tenía duda porque si me da ese único dato de potencial osmótico y el Sí. potencial agua está compuesto por los otros potenciales, ¿cómo Bueno, llego a la conclusión eh, de que es igual? bueno, Verdad. eso es lo que quiero que me vayan diciendo. ¿Qué cosas hay adentro de la célula? ¿Qué potenciales agua? ¿Cuáles son los componentes del potencial agua? El potencial osmótico, el de presión, el mátrico y el gravitatorio. El presión, el mátrico y el gravitatorio. ¿Cómo es el gravitatorio en una célula? Despreciable. Despreciable, muy bien. Porque estamos en la célula, no tenemos ahí una diferencia de gravedad. Acá estamos hablando de qué estamos hablando. Estamos hablando de. A ver si puedo dibujar. Profe, no estás compartiendo pantalla. Ah, no, perdón. No. Eh, perdón. Estaba- ¿Ahí ven? Ahí sí, sí, ¿Sí? sí. Bueno, entonces, acá puse la pregunta, ¿no? Tenemos una célula, ¿no? Podemos tener varias células. Entonces, estamos pensando cómo es el potencial agua adentro de la célula y cómo es y después tenemos un potencial agua fuera de la célula, ¿no? Adentro de la célula no tenemos gravitatorio, ¿sí? Dijimos, es despreciable. ¿Estamos? ¿Cómo hago para salir de acá? ¿Qué pasa con el mátrico? ¿Con qué tenía que ver el mátrico? Con los Con la sólidos, fuerza, con la adhesión. Ahí está, con la fuerza claro. de adhesión del sólido, ¿sí? Acá, dentro de una célula, ¿sí? El agua está dentro de la membrana, entonces no tenemos algo sólido que lo esté reteniendo, ¿sí? No tenemos un efecto de potencial mátrico, ¿sí? Es despreciable también, no se cuenta. Adentro de la célula, lo único que tenemos, ¿qué es? Es potencial osmótico y potencial de presión. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí?
Bueno, ¿qué signo tienen? ¿Cómo es el potencial de presión, me decían hoy? ¿Qué signo tiene? ¿Positivo o El negativo? osmótico, negativo. El osmótico es negativo, bien. Siempre es negativo. ¿Y el de presión? Positivo. Positivo o negativo. Bueno, ¿y adentro de la célula qué es? Positivo. Positivo. Tenía que ver, ¿se acuerdan? Con la presión que ejerce el agua sobre las paredes, ¿sí? La presión que hace así el agua, y entonces es una presión de turgencia, ¿sí? Es como un globo que tira, presiona a la membrana contra la pared, ¿sí? ¿Estamos? ¿Y el potencial agua qué signo tiene? Negativo. Negativo, siempre es negativo el potencial agua, ¿eh? Ojo con eso, siempre. Bueno, ¿qué les dice el ejercicio? Que la célula está en plasmólisis incipiente. ¿Qué era plasmólisis incipiente? Claro, ya no, Pierde no todo el tiene, agua. no tiene agua. No es que no tiene agua. No ejerce ya presión, está Que no deshidratada. ejerce presión como para mantener, ¿sí? Yo tengo una célula y tengo acá la pared. La pared y la membrana yo no las puedo diferenciar en una célula, ¿sí? Con presión de turgencia. ¿Por qué? Porque la membrana está pegadita a la pared. Ahora, cuando el potencial agua es tan bajo que no hay una suficiente agua para hacer presión de turgencia contra la pared, es lo que llamamos plasmólisis incipiente, ¿sí? En ese momento, ¿cuánto vale el potencial de presión? 0. 0. ¿Sí? El potencial de presión cuando la célula está en plasmólisis incipiente es 0. ¿Sí? Esa es la definición de plasmólisis incipiente, ¿sí? El potencial de presión plasmólisis incipiente es que empieza a despegarse la membrana. ¿Por qué? Porque no hay presión de turgencia. Entonces, el potencial de presión es 0. Entonces, si yo les digo que adentro de una célula el potencial agua es el osmótico más el de presión, y yo ahora les digo que el de presión es 0, ¿qué me queda? Que el potencial agua es igual al osmótico. ¿O no? Sí. Y bueno, si el osmótico le dice que es menos 1,5, el potencial agua es menos 1,5. ¿Sí? Sí, se entiende. ¿Se entiende? Sí, ahora sí. Sí, está, profe. Bueno. ¿Qué otra hacemos? Profesora, ¿se podrá repasar el trabajo práctico en el método gravimétrico para medir el potencial agua? Sí. Yo la primera clase no estuve y como que me cuesta un montón todavía Bueno. darme cuenta. A ver, Había un ejercicio de eso. Hay un ejercicio de eso. Pero a ver, Sí, hay uno. ¿alguno se acuerda qué es lo que hicimos en el TP? Lo que se acuerden. Sí, pusimos trozos de papa Sí, que se pesaron en Sí. seco sí. y cada solvente, bueno, el agua que había alrededor, que había en en el recipiente, era agua azucarada, Sí. que también se pesó. Y bueno, y esperamos una hora y bueno, después se pesaron los trozos de papa para ver cuál era la diferencia de lo que tenía la papa que estaba dentro del recipiente con respecto a la que habíamos pesado, que era, bueno, esa misma, ¿no? Pero en seco. Bien. Entonces, vamos a ordenarlo. ¿Sí? ¿Se acuerda más o menos el resto? Sí, sí. Frasquitos, Sí. Falcon, ¿sí? Con agua destilada, ¿sí? Arrancamos con, todos tenían agua destilada, ¿no? Una de las cosas que hicieron es pesar azúcar, ¿sí? Y ponerle distinta concentración de azúcar, ¿sí? Perdón por el coso.
distinta concentración de azúcar, ¿no? De sacarosa. Entonces, tenían sacarosa, ¿sí? Entonces, un frasquito estaba en agua destilada, había quedado sin azúcar, ¿sí? Y los otros tenían azúcar. ¿Estamos? Mm. ¿Cuánto de azúcar? Tenían distinta concentración de azúcar, que eso les hacía que el agua tenga un potencial agua distinto, ¿sí? Yo ahora no me recuerdo cuál era el potencial agua que nos daba en la cuenta, pero por ejemplo podemos decir que era un potencial agua de menos 0, qué sé yo, 1, y esta, por ejemplo, 0,2, era sí. menos 0,2, qué sé yo. Ujú. ¿Sí? Ahora, esto ya lo estoy inventando, pero no importa. En el TP teníamos las cuentas y teníamos potenciales agua definidos por cuánta azúcar le habíamos puesto, ¿sí? La cuestión es que, como esto es agua destilada, ¿el agua destilada qué potencial agua tiene? 0. Bien. Cero. Entonces, el frasquito que no le pusimos azúcar, tiene 0. Y cuando le pusimos un poquito de azúcar, ya se hace negativo. ¿Por qué? Porque el azúcar se disuelve en el agua y los solutos disueltos en agua tienen un potencial osmótico negativo que hacen que el potencial agua sea más negativo. Acá el potencial agua está dado solo por el osmótico, no hay nada más acá adentro. No tenemos presión, no tenemos una presión, no tenemos altura, no tenemos gravedad, no tenemos nada sólido, o sea, lo único sólido el mátrico solo puede haber en las moleculitas que están acá alrededor, pero acá no hay nada. Entonces, lo único que hay acá, en el agua, que nos hace negativo es el osmótico. Entonces, menos 0,2, menos 0,3, ¿no? Entonces, teníamos distintos potenciales agua, ¿sí? Porque cada vez le poníamos más azúcar, y entonces los que tenían más azúcar es más negativo todavía. Bueno. Por otro lado, teníamos un pedacito de papa. Agarramos una papa y la cortamos en pedacitos, ¿sí? Y lo pesamos, esos pedacitos. Entonces, cada pedacito de papa tenía un peso inicial, ¿sí? Un PI inicial. Y el pedacito de papa lo dejamos en agua destilada, en esta otra solución de agua, en esta otra y en esta otra, ¿no? Creo que había 4 soluciones o 5, no importa. Pero las poníamos en distintas soluciones. Y lo que hicimos fue esperar acá, qué sé yo, 2 horas más o menos, 1 hora y media, 2 horas, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando uno espera? ¿Qué es lo que le pasa? Vamos a pensar qué pasa en este que tenemos agua destilada. La papa, ¿qué potencial agua tiene? ¿Sabemos el potencial agua de la papa? No. No. Sabemos, es incógnita, ¿no? Ahora, sí sabemos que va a ser positivo, negativo, puede ser 0. ¿Cómo va a ser? Puede ser cualquiera, puede ser positivo, puede ser 0. No, negativo. Va a Seguro ser negativo. No sabemos cuánto es, pero vamos a saber que es negativo sí o sí. ¿Sí? Todos los tejidos vegetales, todos los tejidos vivos tienen un potencial agua negativo, siempre. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa con esta situación en donde sabemos que esto no sabemos cuánto vale, pero sabemos que es negativo, el potencial agua, y lo ponemos en agua destilada que sabemos que es 0? ¿Qué va a pasar con el agua en esta situación sí o sí? Va a ingresar a la Va papa. a ingresar al papa. ¿Están todos de acuerdo? Sí. ¿Cómo se mueve el potencial agua? De donde hay Hacia más a más donde hay negativo. menos. Sí. ¿Sí? Entonces, el 0 es más grande que, no sabemos cuánto es esto, pero si es menos 0,4, ¿sí? ¿Qué sé yo? No sé, ¿sí? O lo que sea, ¿sí? Entonces, siempre se mueve así, de 0 hacia donde hay menos, ¿sí? Bueno. Entonces, si ingresa agua en la papa, ¿sí? Después de 2 horas,
yo peso la papa ahora, después de 2 horas, la papa al final va a pesar más que al principio. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Sí. Entonces, tenemos un peso inicial Sí. y tengo un peso final. Si yo hago el inicial menos el final, ¿qué me va a dar esto? Me va a dar, si lo hago así, me va a dar negativo. ¿Estamos de acuerdo? Yo creo que en el TP lo hicimos al revés, pero no importa, es lo mismo. Nos da negativo. Si yo hago el final menos el inicial, me va a dar positivo. Pero bueno, capaz les pongo final menos inicial, que suele ser más común. Yo les hago, agarro y digo, bueno, ¿cuánto? Perdón, vamos a ver, ¿cuánto pesa al final la papa? Menos cuánto pesaba inicialmente, me va a dar algo positivo. ¿Qué es ese valor? La cantidad de agua que ingresó, porque la diferencia entre las dos papitas, no va a haber una diferencia de biomasa, porque es la misma biomasa. La diferencia es que al final me entró agua y entonces pesa más por el agua que entró. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Sí. Sí, el peso real se sabe nada más que haciendo la prueba físicamente, como la Pesándolo, hicieron claro, sí. ustedes. Sí, Ah, sí. bien, Uno agarra y la pesa. Entonces, lo que hicimos claro. fue, pusimos las papitas. A cada papita las pesamos al principio, ¿no? Porque eran un poco distintas cada cuadradito, ¿no? Teníamos distintos cuadraditos, cada una pesaba, tratamos de que sea parecido el peso, pero cada una tenía su peso. Y sabíamos Claro. cuánto pesaba en cada frasquito. Y después al Es- final de las 2 horas lo sacamos y lo volvemos a pesar. Esa era mi duda, porque yo veía la tabla y como no estuve en la clase presencial, la primera, digo, ¿de dónde sale el peso? Claro. Tiene que salir de la No. experiencia de haberlo hecho ahí, Se pesa, en el claro. laboratorio. Cualquier. Sí, Ujú. sí, se pesa. Entonces, Bien. tenemos un peso inicial y un peso final. Y en esta situación también tenemos un peso inicial y un peso final. ¿Sí? Y acá también tenemos peso inicial y peso final. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? Yo acá también tengo un peso final y un peso inicial. Y peso inicial. Peso final y peso inicial. Bueno, en esta situación yo hago también el peso final menos el inicial y también me da un valor positivo. Yo hago el peso final menos el inicial y también me da un valor positivo. Y acá hago el peso final menos el inicial, me da un valor negativo. ¿Qué significa ahí? ¿Qué pasó con el agua acá? Y dejó de ingresar al tejido. ¿Y pero por qué es negativo? Si deja de ingresar, sería 0. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó acá? Pesaba más al principio que al final. Sí, perdió. Perdió agua, se fue. Perdió agua, sí, sí, ¿Sí? sí. El agua acá se Claro. fue para afuera. ¿Sí? Porque Se pesa fue menos. secando. ¿Qué significa? ¿Y por qué puede ir por afuera? ¿Qué Se significa? fue evaporando. Que la solución era más negativa que Ahí el va, potencial el agua de la potencial solución era agua más de la negativo. solución es más negativo que el de la papa. ¿Sí? Por eso se va el agua de la papa. Es más negativo afuera que adentro. ¿Estamos? Sí, sí. ¿Sí? Entonces, Sí. acá, hasta este momento, el agua estaba ingresando porque yo me daba positivo. Entonces, ¿qué podemos decir del potencial agua de la papa en esta situación? ¿Cuál es el potencial agua de la papa original, no? Acá, al principio de la experiencia. ¿Cuánto valía? 0. ¿El potencial agua de la papa valía 0? Ay, no, perdón. No, un negativo. No, era negativo. Era negativo el agua, perdón. Ahí Bueno, va. Sí, es del potencial agua. ¿Y qué valor tiene? Fíjense, acá, en esta situación, el agua ingresó porque me da positivo, ¿no? Ingresa el agua.
Entonces, ¿cómo es el potencial agua de la papa con respecto al medio? Más Menos negativo. negativo, pero sigue siendo negativo. De la papa es menor al de la solución, ¿no? Sí, Sí, Porque si entra el agua es porque estás más chiquita todavía, ¿no? Es más negativo. ¿Y acá cómo es el potencial agua? Si salió el agua, es menor. ¿dónde es más menor? ¿Dónde es más negativo? En la En la En la solución. solución. En la solución. O sea, es mayor el de la papa. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, la papa acá sale el agua. Entonces puedo decir que el potencial agua... Uy, puse una P en vez de un potencial. El potencial agua de la papa es mayor que el de la solución, porque el agua sale, se va hacia la solución. Acá, de la solución ingresa. Entonces yo digo, el potencial agua de la papa es menor. Entonces, ¿cuál es el valor del potencial agua? Yo no sé exacto cuál es el valor, pero puedo decir entre qué valores está. ¿Entre qué valores está? Entre negativo 0,2 y 0,3. Entre menos 0,2 y menos 0,3. Ahí voy a tener el potencial agua de la papa. Porque cuando lo pongo en menos 0,2, ingresa el agua, cuando ya lo pongo en menos 0,3 sale. Entonces, la papa, qué sé yo, puede tener menos 0,23, qué sé yo. ¿Sí? ¿Se entiende? No, profe. ¿No? No, No. profe, yo tampoco. Había un ejercicio ahí en la evaluación que era similar, Sí. que es el que dice tenemos una hoja que tiene un potencial agua incógnita y también estaba la tabla con la solución y el cambio de peso Sí. Por eso estoy explicando esto, porque es lo que sirve para entender para el el otro. ejercicio. Yo tengo un... A ver, vamos a una situación más. Yo tengo una solución que tiene un potencial agua de menos 0,2. ¿Sí? Megapascal. ¿Estamos? Y yo le pongo ahora un tejido ¿sí? Una hoja, voy a poner un pedacito de hoja, que tiene un potencial agua de menos 0,3. ¿Cómo se mueve el agua? ¿Qué va a pasar con el agua? Va a salir de la papa. Va a ir de la solución hacia la papa. ¿Quién es más negativo? La papa. La Uno dice papa. que sale y Ah, otro la dice papa, que... perdón. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa entonces con el agua? Pasa de la solución a la papa. Entra, ¿sí? Entra. Entra el agua. Entonces, Ah, Entra el agua a la papa. entra el agua a la papa. ¿Por qué? Porque la papa es menos 0,3. Yo ahora cambio y tengo una solución que tiene un potencial de menos 0,4. Y tengo una papa o un pedacito de tejido, lo que sea, de hoja, puede ser, ¿sí? Que tiene este mismo potencial, ¿no? Menos 0,3. ¿Qué pasa con el agua en esta situación? Y la solución es más negativa, así que saldría el agua del tejido hacia la solución. ¿Están todos de acuerdo? sí. Sí. ¿Sí?
Perdón, ¿podrían repetir? En este caso sale de la solución e ingresa a la papa. No sé, ¿qué opinan? No, a la inversa, porque es menor el... De la papa la Es solución. más sale a la solución. porque es más negativa la solución. Pero no copien, piénsenlo a ver si lo entienden. Si no se entiende, avisen. ¿Por qué sale el agua? ¿Por qué dicen que sale el agua de la papa? Yo digo porque es más negativa la solución que la papa, que entonces el agua iría hacia la solución. ¿Todos están de acuerdo con eso? Sí, el potencial agua de Menos 0,3 es mayor que menos 0,4. Esto, Entonces creo yo que de la papa sale agua para la solución. ahí va. Este valor Claro, es más grande porque que el agua va siempre de donde hay más a donde hay menos. Exacto. Como son negativos los valores, a veces es un poco difícil eso. Siempre piensen, el 0 es el más grande. Y después, para allá están los más chicos. Entonces, 0,3, bueno, acá les puse, no les puse 0. 0,1, 0,2, 0,3, ¿sí? 0,4, ¿sí? 0,4 es más chico que 0,3, ¿sí? Esto es menos que esto. Entonces el agua sale, porque el agua se mueve así, de donde hay más a donde hay menos, ¿sí? Entonces si en la solución hay menos, el agua va a salir, ¿sí? El tejido, ¿cuál es el potencial agua del tejido? Bueno, yo acá les dije que era menos 0,3, pero si yo no lo si no lo tuviera como un dato, si no sé cuánto vale, y yo sé que acá el agua entra y acá el agua sale, ¿yo qué puedo decir? Que el potencial agua del tejido va a estar entre menos 0,2 y menos 0,4. ¿Por qué? Porque yo sé que es más chico que menos 0,2, porque el agua está entrando, pero ya sé que no va a ser más negativo que menos 0,4. Porque el agua, cuando yo la pongo, cuando la papa la pongo en menos 0,4, ya el agua sale. Entonces yo ya sé que el valor no es tan negativo como en menos 0,4. Está entre estos dos valores. ¿Se entiende? Sí, ¿Sí? Ese es así es como se resuelve la pregunta que está acá. A ver esta. No. No es esta. Estoy mal, ¿eh? Es la 2 Sí, del... pero no la puedo... Pero... Ahí. Esta era la pregunta. No, no era esta la pregunta, era la de... Ah, ¿dónde estaba? La de la tablita. No, era esa. Ah, no. La 2. Tienen esta. Es la Está 9, bien, está profe. bien. Tienen esta. La 9. En la 2 está la tablita. Y la 9 es la de los vasos que tienen la hojita. No, yo no lo tengo en la 9. Está la de la tablita.
Claro, lo que pasa es que lo va aleatorizando, digamos, las mezclas. Todos no vemos las mismas. Vemos las mismas preguntas, pero en distinto orden. Esta, acá. Sí, es. Ah, sí. Entre estos dos valores, fíjense, el cambio de, del peso es negativo. Está saliendo el agua. Negativo, sale el agua, sale el agua, sale el agua. Y acá es positivo, acá ya entró el agua. Acá entró el agua. Entonces, ¿qué puedo decir? Bueno, ¿cuál es el potencial agua del tejido? Estaba entre estos dos valores, porque hasta acá entra el agua, acá entra el agua, acá entra el agua y acá ya sale el agua. Entre que entra y sale es donde está el valor del potencial agua del tejido, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Sí. Y en este era algo similar. Uno pone... Hay que ir diciendo en cada vaso qué pasa. Si yo... Sí, perdón, ese sí lo respondí bien, Sí, pero el de la tablita no entendía bien cómo sacar la relación. Se ve que así gráficamente claro, te me daba queda cuenta. más claro. Ujú. Este es en cada caso tienen que ir haciendo. Quién es más negativo, y bueno, el agua entra o sale según quién es más negativo, ¿sí? Y acá no hay ningún ejemplo, porque si tuvieran los dos con el mismo potencial agua, no hay movimiento. ¿Sí? Sí, sí. ¿Estamos? ¿Otra duda tienen? Sí, a mí me quedó con la que hice. ¿Puede transpirar una hoja cuando la humedad relativa de la atmósfera es del 100? Yo estaba segura que era no, porque si la humedad está al 100, ya está saturado el vapor de agua. Y me decía que no, que la respuesta correcta es, tiene que existir una diferencia entre la presión parcial de vapor en la cámara subestomática y en la atmósfera. ¿De qué dependía la transpiración? De esa diferencia de... ¿Se acuerdan en la transpiración? Nosotros decíamos, bueno, es la diferencia que hay de presión parcial de vapor entre la cámara subestomática y la atmósfera. ¿Sí? Sí, Y eso dividió la resistencia. ¿Sí? La sí. cámara subestomática siempre está al 100% de humedad relativa. Ahora, ¿qué presión tiene eso? ¿De qué depende la presión? La cámara subestomática siempre está al 100% de humedad relativa, pero eso no es la presión. La humedad relativa no es lo mismo que la presión. No es lo mismo que la cantidad de vapor de agua. Sí. La cantidad de vapor de agua que tiene, ¿de qué depende? ¿De qué dependía? No sé si...
Profe, ¿puede ser que dependía de la absorción de agua? No, no. ¿De la temperatura? Ahí va. Tabla de... No, esto, presión parcial. ¿Y qué significa depende de la temperatura? Que si hay más temperatura va a transpirar más. Si hay más temperatura, pero más allá de que transpira más, ¿qué pasa con la presión parcial de vapor en la cámara subestomática? ¿Hay más vapor de agua? Hay más vapor de agua, ¿sí? O sea, a 100 grados, bueno, acá tenemos una tablita, no tenemos todas las temperaturas, pero tenemos 2 temperaturas. Después voy a buscar una tabla que esté bien. A ver si puedo verla. Fíjense. Esto, olvídense de esta parte. Si yo tengo un 100% de humedad relativa, a 21 grados tengo... Esto no es la presión parcial. Oh, loco, qué tan difícil es tener la presión. Bueno, después lo voy a buscar y se los voy a mandar. Presión parcial. Bueno, acá le ponen cualquier cosa de temperatura. Bueno, la cuestión es la siguiente. La presión parcial de vapor, ¿sí? Depende de la temperatura. O sea, si yo tengo el 100%, significa que todo el vapor que puede contener esa atmósfera está en la atmósfera, ¿sí? Está en ese aire. Ahora, eso es muy distinto a 10 grados que a 30, ¿sí? A 30 tiene más cantidad de vapor de agua que a 10, ¿sí? Entonces, que algo esté al 100% de vapor de agua, ¿sí? 100% de humedad relativa, ¿qué significa? Que tiene todo el vapor de agua que puede tener la atmósfera, ¿sí? Ahora, la cantidad de vapor de agua no es la misma a 10 grados que a 30, ¿sí? Entonces, si yo en la atmósfera tengo un 100% de humedad relativa, ¿sí? ¿Cuánto vapor de agua voy a tener? Bueno, depende de la temperatura, ¿sí? Si yo la temperatura que tengo en la cámara subestomática es exactamente la misma que la que tengo en la atmósfera, ¿sí? Bueno, ahí voy a tener la misma. Ahí la presión parcial de vapor va a ser la misma, ¿sí? Si están las dos al 100% y las dos a la misma temperatura, bueno, ahí no tengo transpiración, ¿sí? Ahora, si la cámara subestomática tiene más temperatura, sí voy a tener más presión parcial de vapor en la cámara subestomática que en la atmósfera, ¿sí?
En general, la cámara subestomática siempre tiene más temperatura que la atmósfera. ¿Por qué? Porque el sol sobre la hoja levanta la temperatura de la hoja, ¿sí? Ahora, si está nublado, está el 100% de humedad relativa y está nublado, bueno, van a estar probablemente incluso los estomas cerrados. Si está nublado, voy a tener la misma temperatura y no tengo transpiración, ¿sí? ¿Se entiende? La humedad relativa depende de la temperatura. Entonces, a más temperatura tengo más vapor de... más presión parcial de vapor, ¿sí? Sí. ¿Estamos? Sí. Bueno, ¿tienen más dudas? No. Sí, yo tengo, es con respecto a un texto. Cuando dice, por ejemplo, que se puede entrar aire al xilema si la columna de agua está sometida a tensiones muy altas. Sí. Y lo que yo quiero saber es, ¿qué tensiona a la columna de agua? La transpiración. Ah, La pérdida de agua por transpiración. pérdida de agua por transpiración. Esa es ahí se genera la tensión del agua. Por transpiración. Cuando la planta está transpirando, se genera, creo que está en el primero, una tensión que es la que se transmite por todo el xilema y llega al suelo. Sí. Esa tensión, cuando la planta hay alta demanda atmosférica y está transpirando mucho, porque hace mucho calor, está seco, que yo puede haber mucho viento, eso aumenta la tensión. No estaba acá. Acá. ¿Sí? Entonces, la tensión, ¿sí?, se transmite por el xilema, pero surge, ¿sí?, a partir de la evaporación del agua, ¿sí? Eso hace que el potencial mátrico y el potencial de presión se hagan muy negativos, ¿sí?, y se genera una tensión que es la que produce todo el movimiento del agua prácticamente, ¿sí? Profesora, Sí. cuando hay mucho viento, ¿aumenta esa tensión entonces? Sí, aumenta Porque la aumenta la transpiración y eso transpiración. hace aumentar la tensión, sí. Cualquier cosa que te aumente la transpiración, aumenta esa tensión. Ahora, no es que esto no te pasa siempre, digo. Esto pasa en situaciones muy extremas. Que puede ser o porque hay mucha demanda atmosférica y entonces eso te hace aumentar la demanda atmosférica está determinada por un montón de variables, ¿sí? ¿Qué cosas hacen aumentar la demanda atmosférica? El viento es una. Demanda atmosférica se refiere a qué? A la demanda de la atmósfera de qué? ¿Demanda de qué? De agua. Cuando la atmósfera demanda agua, ¿cuándo demanda mucha agua? Cuando hay viento, cuando hay altas temperaturas, ¿sí? Cuando hay clima seco, ¿sí?, una humedad relativa baja, ¿sí? Todas esas situaciones Sí. demandan mucha agua. Hay alta irradiancia, ¿sí? Alta irradiancia, todas esas cosas producen lo que se conoce en términos generales como demanda atmosférica. Bueno, si la demanda atmosférica es grande, la planta transpira mucho de golpe, ¿sí?, y eso genera una tensión. Si además en el suelo hay poca disponibilidad hídrica, a la planta le cuesta absorber y reponer esa agua. Entonces está perdiendo un montón y está reponiendo lento, bueno,
puede llegar a ser tan fuerte esa diferencia que se produzca esta cavitación o embolia, ¿sí? Y la otra situación no tiene Sí. que ver con eso, sino que tiene que ver más con el congelamiento, ¿sí? En lugares muy, muy fríos, ¿sí? El agua se puede congelar incluso dentro del xilema. Si se congela, pasa lo mismo que cuando uno congela una botella dentro del freezer, ¿sí? Se expande el agua y después se generan burbujas de agua, ¿sí? ¿Vieron el hielo congelado, los cubitos de hielo que tienen burbujas de aire? Eso es porque se expande y al expandirse el agua se generan burbujas. Bueno, eso puede pasar también adentro del xilema, que se congela y se forman burbujas de aire. Entonces, también el congelamiento de no solo el déficit hídrico, sino que las bajas temperaturas también pueden producir cavitación y embolia, ¿sí? Son las dos cosas que podemos tener, que se forman esas burbujas. Y cuando se forman esas burbujas, ya ese xilema se interrumpe, ¿sí? Deja de ser funcional. Que se forme una sola burbuja no es terrible porque hay varios vasos. Ahora, si se empieza a formar muchas burbujas, bueno, puede tapar con todo el xilema y la planta morir, ¿sí? Sí, se entiende. Perfecto, gracias. O una última pregunta de mi parte. Cuando se hablan de los canales rectificadores, que dice que van en un solo lado, o hacia adentro o hacia afuera, y después dice reversibles, quiere decir que los canales rectificadores es lo mismo decir que son reversibles, o reversibles es otra clase de canal. No, es otra clase. Los rectificadores tienen una sola dirección y los reversibles tienen las dos direcciones. Ahora, no es que el ion se mueve en uno reversible para los dos lados, no, el ion se mueve por un canal a favor del gradiente electroquímico. Sí. Si el canal, ¿qué significa? Cuando un canal es reversible, significa que si el ion está entrando a favor del gradiente, puede entrar por ese canal. Si cambian las situaciones y ahora de golpe la fuerza ion motriz hace que salga el ion, puede salir por ese mismo canal, porque era reversible. Era un canal donde podía entrar o salir, y que entre o salga depende de la fuerza ion motriz. Ahora, si el canal es rectificador, bueno, si es un rectificador para la entrada del ion, bueno, si la fuerza ion motriz hace que entre, va a entrar por ese canal. Cuando la situación es tal que la fuerza ion motriz hace que salga, por ese canal no va a salir por otro, pero no por ese, porque por ese es solo de entrada, ¿sí? Esa es nomás. Claro, yo quería saber si eran sinónimos, pero no, son dos tipos de canales. Son dos tipos de canales, sí. Perfecto. Y reversibles. Muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra duda por ahí? Profe, ¿el parcial va a ser como la autoevaluación? Sí. Bueno. Sí, no pongo tanto, va a haber alguna de potenciales, que yo, pero no, en general, denle más bola a todo lo que tiene que ver más en la parte de agua, ¿no? Con el movimiento, con la transpiración, con cosas que afectan la transpiración, la apertura, el cierre de los estomas, esas cosas en general son... va a haber algo de potenciales agua, pero lo suelo poner más en la evaluación, en la autoevaluación. Algunas preguntas va a haber, pero denle más bola a cuestiones de absorción, de transpiración, a la marcha diaria, ¿sí? Gracias, profe. Nada. Es presencial, ¿sí? La clase viene. En el mismo aula de la primera clase. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, Sí, listo. muchas gracias. Bueno, gracias, profe.